Hola, buenas tardes, jóvenes. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy jueves tenemos nuestra segunda sesión de aprendizaje. Entonces, eh, les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que en esta ocasión vamos a ver pues a detalle la información perteneciente a la actividad número 1 y vamos a guiar también la actividad número 2. Al final, recuerden que ustedes tienen la oportunidad de retroalimentar esta sesión con sus dudas y comentarios, para lo cual los invito a ser participativos dentro de esta sesión. Recuerden que actualmente tienen por participación 1.25 puntos hasta un total de 10 para su calificación, mejorar su calificación. Entonces, pues me da mucho gusto que estemos hoy reunidos también para aclarar dudas y comentarios y abrir el diálogo en cuanto a lo abordado en la semana 1 o unidad 1, que termina el domingo. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de subir su trabajo y el domingo a las 23:59 horas se cierra la plataforma y empezamos a trabajar con la semana número 2 y ya no van a tener oportunidad de subir sus trabajos, tanto la actividad 1 y 2, por lo que se les invita a hacerlo de manera pues a tiempo, ¿no? Si existiese alguna dificultad para realizar la actividad y no nos alcanza el tiempo, recuerden que bajo un justificante médico pueden ustedes solicitar una extensión de tiempo para subir la actividad. Regularmente, esa actividad tiene pues un lapso de hasta 48 horas para entregarlo. Es decir, si ustedes el lunes le mencionan a su asesor virtual que quieren una extensión de tiempo explicando los motivos para que el tutor o el asesor virtual pues consideren si es necesaria la apertura a través de la plataforma o no, ahí tendrían ustedes hasta 48 horas para subir su actividad. Entonces, recuerden que no están solos, pueden seguir trabajando, pueden administrar bueno, mejor su tiempo para que no tengan ningún impedimento al momento de subir sus actividades. Les doy de nuevo la más cordial bienvenida a este nuevo espacio abierto, espacio dedicado para que ustedes interactúen con el asesor virtual. Para aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de interactuar ayer, les hago la misma pregunta acerca sobre las sustancias ácidas que se encuentran en nuestra vida cotidiana y cómo es que las podemos identificar. Entonces la pregunta dice, de todas las sustancias con las que estamos en contacto a diario, ¿cuáles creen que presentan valores de pH inferiores a 7, es decir, sustancias ácidas? Entonces hay que aprovechar la oportunidad de interactuar. Eh, Recuerden que podemos por lo pronto emplear el apartado del chat de la plataforma que estamos usando. Su maestro va a dar lectura a esas participaciones y también a raíz de ello podemos entablar un diálogo, ¿no? Muy bien. Antes de iniciar, voy a saludar a dos de los estudiantes. Buenas tardes, comentan. Pues sí, compañeros, me da mucho gusto que estén repitiendo la sesión. Ustedes estuvieron ayer aquí. Espero que traigamos preguntas diseñadas para comprender mejor la actividad. ¿Va? ¿Qué les parece que en unos 15, 10 minutitos voy a leer las participaciones relacionadas con la dinámica de esta semana? Entonces, les recuerdo la pregunta: de todas las sustancias con las que estamos en contacto a diario, ¿cuáles creen que pueden presentar valores de pH inferior a 7, es decir, sustancias ácidas? Y pueden mencionar cualquier producto de higiene personal, cualquier comida, cualquier medicamento o cualquier producto de uso doméstico que puedan ustedes identificar. ¿Sí? Ayer mencionábamos que el plátano, el tomate, la leche. Entonces son buenos ejemplos. Vamos viendo hoy qué otros ejemplos tenemos y también lo pueden relacionar con la práctica. Si ya hicieron la práctica, pueden mencionar cuáles fueron sus resultados y cuáles productos tenían valores inferiores a 7. Sería muy interesante escuchar
sus respuestas. Bueno, pues vamos a iniciar, no sin antes recordarles también que deben de dirigirse con respeto ante sus compañeros. Recuerden que tienen la posibilidad de participar y lo vamos a hacer de forma ordenada, siguiendo las reglas de etiqueta propuestas para este módulo. También les aconsejo tener permanencia, que veamos hasta el final la sesión para que podamos rescatar aspectos importantes acerca de nuestras dos actividades. Se les invita a ser participativos y activos, sentirse cómodos frente a su asesor virtual para plantear dudas y comentarios, para que puedan exponer también dudas que puedan apoyar a los compañeros que van a estar viendo la sesión grabada. A grosso modo, voy a recordar, jóvenes, qué es lo que vimos en la actividad número 1 y me voy a dedicar a hacerlo de forma breve para que podamos avanzar y retroalimentar la actividad número 2 que quedó pendiente de la sesión pasada. Entonces, recuerden que la práctica tiene como propósito reforzar el conocimiento que ustedes adquirieron con base en sus lecturas sobre el potencial de hidrógeno, el uso de indicadores que hay para medirlo y algunas teorías, que fueron dos, que ustedes analizaron y que pusieron también en su marco conceptual. ¿Recuerdan? Para esta actividad que, como les comentaba ayer, es una de mis favoritas porque es práctica, es decir, no es un trabajo de investigación, sino que los resultados que yo voy a arrojar o que mi experimento me va a arrojar es lo que yo tengo que asimilar para poderlo compartir y de esa manera adquirir conocimiento. Entonces, es una muy buena oportunidad para que podamos interactuar en casa junto con el aprendizaje. Entonces, ustedes conocen las diferencias ya entre un ácido y una base, entienden la relevancia que tiene el identificar cuál es el pH de algunas sustancias y comprender la relación entre ionización y ácidos bases. Entonces, ¿qué es el pH? El pH menciona textualmente en el documento que es un parámetro que permite medir la cantidad de iones hidróneo o protones que hay en una disolución. Nos vamos a encontrar con conceptos como qué es el pH o vamos a emplear conceptos como qué es un ácido y una base. Entonces, recuerden que toda esta información van a tener que extraerla de sus documentos o bien también pueden hacer una búsqueda literaria acerca de estos conceptos. Recuerden que lo que ustedes ven en pantalla es lo que se les sugiere colocar en el marco teórico de su práctica. Recuerden que después de la introducción vienen apartados como una referencia bibliográfica textual de qué es un pH, de qué es el pH, cuáles son las teorías que giran en torno al pH. Entonces, ahí pueden rescatar esta información y poderla compartir en su documento. Es importante que lo tengan. Para ejemplificar más lo que nos vamos a encontrar dentro de la práctica, recuerden que ustedes van a emplear esta escala de pH, en el cual nos va a indicar en el número 7 la neutralidad de algunas sustancias, como por ejemplo la sangre o el agua, ¿sí? Como ustedes observan, del 0 al 6 encuentran el jugo de limón. ¿Eso qué nos estará indicando? Que el jugo de limón será una base o bien que el jugo de limón es una sustancia ácida. Me gustaría que en el chat me ayudaran a entender esta parte y si alguien puede contestar a la pregunta, ¿por qué el limón se encuentra en la escala de pH en el número 2? Quizás una de las posibles respuestas es porque el jugo de limón es una base, o bien porque el jugo de limón es un ácido. Cualquiera de los jóvenes o estudiantes que están ahorita reunidos en la sesión, que somos dos nada más, me puedan apoyar comentando en el chat por qué el jugo de limón está en el pH número 2. ¿Cuál será la justificación? Recuerden también que ustedes aprendieron en sus lecturas a identificar por qué algunas sustancias van del 8 al 14 y por qué otras sustancias van del 6 al 1 o al 0.
Entonces, ¿alguno de ustedes que quiera comentar? ¿El jugo de limón será un ácido o una base o es una sustancia neutra? ¿Qué opinan? Nos ponemos entonces a reflexionar y espero sus respuestas en el chat. Bien, no se preocupen si no hay participación. Muy bien, entonces no se preocupen. Para entender más por qué el jugo de limón está en el pH número 2, más adelante, o al menos si ya hicieron la práctica, por ejemplo, que le salió la soda lima limón, salió base probablemente o salió ácido. Cuando escuchamos, por ejemplo, que algunas sustancias son ácidas, recuerden que no siempre se relaciona la palabra ácido con peligroso. ¿Sí? Una sustancia ácida, por ejemplo, es el jugo de limón. Ya lo contestaron muy bien ahorita en el chat. Mencionaron que el limón es una sustancia ácida. ¿Sí? Al igual, por ejemplo, que el jugo de naranja. Pero eso no quiere decir que va a corroer o me va a lastimar esa sustancia. Simplemente como el pH es bajo, tiene, tiene un ligero pues sabor diferente a una base, entonces permite identificarle en la escala de pH como un ácido, al igual que el café. ¿Sí? Si consumimos 2 tazas del café al día, al menos una en ayunas, probablemente vayamos a tener irritación en nuestro estómago y lo podemos relacionar con la acidez que provoca en nuestro estómago el café. ¿Sí? Igual que el jugo de naranja y igual que el jugo de limón. Bien. Hay diferentes características que tienen los ácidos y las bases. Mencionaba ahorita que un ácido, por ejemplo, tiene un sabor característico y lo vamos a identificar como un sabor agrio. Contrario, por ejemplo, al que tiene una base, las bases por lo general tienen un sabor amargo. No sé si han ustedes probado la leche de magnesia, que nos apoya para controlar la acidez en el estómago y le encontramos un ligero sabor amargo, pero no agrio. Entonces, de una manera podemos identificar las bases, pero mucho ojo. Recuerden que no es una generalidad el hecho de que las bases o los ácidos tengan estos sabores, ni es recomendable utilizar el gusto para decidir si una sustancia es ácido o base. Simplemente en la literatura menciona algunas características de los ácidos y las bases y por eso se menciona que un ácido tiene un sabor agrio y las bases tienen un sabor amargo. Por ejemplo, eh, los ácidos van a cambiar de azul a rojo y contrario a las bases. En un papel tornasol lo vamos a encontrar que va a pasar de rojo a azul. Bien. Los ácidos, por un lado, reaccionan con metales activos como el magnesio, zinc, hierro, y las bases van a reaccionar con ácidos formando aguas y sales, que es lo que pasa con el bicarbonato de sodio. ¿Recuerdan? Ustedes van a también en la siguiente semana, van a trabajar con este tipo de fórmulas químicas, en reacciones químicas, y ustedes van a identificar cómo es que pasa esa reacción química, por qué sucede. Pues bien, me voy a adelantar poquito porque esto ya lo tienen y lo que van a ustedes a entregar es un documento en un procesador de textos. Como les digo, voy a hacerlo de forma general
la actividad número 1 que ya vimos ayer y me voy a dedicar a responder dudas y comentarios sobre la actividad número 1. Le dedicamos unos 5 o 10 minutitos y después pasamos a la actividad número 2. Y esto es importante porque recuerden que ustedes avanzaron en el trabajo, pero probablemente en el avance que ustedes hicieron ayer o antier, se encontraron con información que probablemente necesiten ustedes justificar o afianzar. Y aquí por eso estamos reunidos hoy para dirigir el trabajo con base en sus cuestionamientos o dudas. Entonces, tengan preparadas sus dudas y comentarios para que ahorita que termine de encaminar los pasos a seguir de nuestra práctica, puedan ya pues socializar sus dudas. Recuerden que vamos a hacer un reporte de práctica y un reporte de práctica lleva un sustento bibliográfico. Es importante que, aunque no se califican las fuentes bibliográficas ni las citas, es importante que las coloquen porque de esa manera ustedes están justificando que el trabajo les pertenece a ustedes gracias a una investigación bibliográfica, ¿sí? En dado caso de que no coloquen fuentes o citas, yo les voy a hacer la aclaración que su trabajo es candidato a hacer un trabajo con plagio porque no están generando documentos que sea respaldado con información de otros trabajos. Un trabajo en ciencias, lo que se hace es no partir de cero, partimos de un conocimiento previo y necesitamos citar, ¿sí? Así como lo hacíamos ayer, entre un paréntesis, colocamos el apellido y el año en que se publicó ese documento, el apellido del autor y el año del documento, después de una idea. Y eso nos indica a nosotros que el estudiante hace un ejercicio reflexivo para poder comunicar ideas de índole científica utilizando las citas bibliográficas. Y ya con eso actuamos de forma académica, responsable, con ética y aparte también le damos validez al trabajo ya presentado de investigadores previos. Entonces van ustedes, recuerden, a mostrar evidencias fotográficas de que realizaron el trabajo. Si las evidencias fotográficas no llevan el rótulo de su nombre o de su asesor virtual o bien de su grupo, van a necesitar que en la retroalimentación volver a subir las imágenes con esos apartados. ¿Sí? Es importante para poder justificar que ustedes han realizado su trabajo por cuenta propia también. Ayer mencionábamos que necesitábamos colocar imágenes de los materiales de la práctica. Entonces, aprovechen, dirijan pues su lista de materiales en una tabla, coloquen la imagen y el tipo de material que se empleó. No sé si haya dudas o comentarios acerca de cómo realizar el indicador ácido-base o el indicador casero ácido-base con uno de los dos productos sugeridos, que era col morada y flor de Jamaica. ¿No? Muy bien. Entonces, ya hicieron ustedes su indicador ácido-base y recuerden que si emplean flor de Jamaica no es necesario utilizar 200 gramos de flor de Jamaica, ¿sí? Solamente un puñito o un cuarto de taza y con eso es suficiente para poder hacer un indicador ácido-base. Recuerden seguir estrictamente las instrucciones para que les salga de forma correcta, ¿sí? Empleando los tiempos que sugiere la práctica y de esa manera estoy seguro que les va a salir muy bien su indicador ácido-base. Después van a rotular algunos frasquitos y van a empezar a mezclar las sustancias para que puedan ustedes identificar si cambia o no de color. Van a identificar el color o el cambio de color y lo van a relacionar con la cinta de pH o pues la reglita esta que tienen ustedes que pueden buscar. Ayer comentaban, maestro, no es necesario usar la que usted nos indica o es necesario usar esa y no la que viene en nuestro reporte de prácticas. Entonces, ahí yo les hacía el comentario de que no es indispensable usar ninguna de las dos, simplemente usen la tabla que ustedes gusten porque todas son iguales. Entonces,
Es una unidad de medida única y ustedes pueden emplear la de su preferencia. ¿Va? Es un documento muy extenso el que van a compartir, por lo cual les solicito que tengan reunido todo lo indispensable para cumplir con lo solicitado. Tienen que colocar una portada con sus datos de identificación, nombre y asesor virtual, el cual se califica. Después realizar un índice que especifique el contenido del documento en donde paginen cada uno de los apartados. Y si voy a colocar materiales de la práctica y yo encuentro que en la hoja 6 está ese apartado, yo en el índice lo voy a colocar de forma correcta, ¿sí? Hay que redactar una introducción en donde especifiquen el contenido del documento y esta debe de ser de creación propia. Quiere decir que yo no me voy a basar en ningún otro documento para realizar una introducción. Lo que voy a hacer es redactar con mis propias palabras cuál es el contenido general que van a encontrar los lectores en mi documento. Y en cuanto al cuerpo del trabajo, hay que desarrollar todo esto que ustedes observan en pantalla. No se les olvide que el marco teórico es referencial, lo que quiere decir que van a necesitar copiar y pegar de forma textual qué es un ácido, qué es una base y cuál es el modelo o en qué consisten los dos modelos que vienen en pantalla. Tienen que agregar las citas bibliográficas. No basta con una fuente bibliográfica, entonces la invitación es que los estudiantes del módulo 15 coloquen, perdón, las citas bibliográficas en cada párrafo que describa un concepto. Si yo voy a decir que un ácido tiene estas características y coloco información complementaria, antes de cerrar el punto y seguido voy a colocar una cita bibliográfica del documento en línea o video o recurso en línea que yo utilicé para sacar esa información. Es importante que lo identifiquen. Si es de una página de internet que no tenga autor, nada más se le colocan dos letras, se le pone S. Sin autor. SA puede ser, o bien le ponen, si no tiene fecha ese documento, pero sí tiene el autor, le colocan SF, sin fecha, ¿sí? Es importante que recuerden todo lo que ustedes vieron en los módulos anteriores y los apliquen también en este módulo. Recuerden que es importante. Sobre el objetivo de la práctica, hay que redactar qué es lo que voy a hacer en la práctica, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y mediante qué lo voy a hacer. El listado del material se le sugiere de parte mía, es decir, de su asesor virtual de este módulo, que administren sus materiales y sustancias en una tabla, coloquen elemento número 1, cuchara, y coloquen la imagen de una cuchara, porque de esa manera se describe de forma gráfica todo lo que hemos empleado en la práctica. En cuanto a la metodología, es explicar con sus propias palabras, empleando conectores o bien enlistar los pasos que siguieron para montar su experimento, es decir, en las instrucciones viene qué es lo que tenemos que hacer, pero no les sugiero copiar y pegar la información. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar los tiempos. Lo voy a convertir en una acción pasada y voy a decir, corté, en vez de cortar, como viene en la explicación de nuestro documento, voy a colocar corté porque esa acción yo ya la realicé. Entonces, me conviene relacionar todas mis acciones que hice para que de esa manera se explique en la redacción que yo ya realicé esa información. ¿Va? Entonces, en cuanto a la metodología, recuerden, corté 200 gramos de col morada y después, fíjense que la palabra después o primero o finalmente son conectores que me ayudan a hilar una idea con la otra o una acción con la otra para que ahí puedan ustedes emplear esos conectores. ¿Sí? Hay que realizar montajes fotográficos en su documento. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el primer frasquito ustedes colocan agua nada más y le colocan el indicador, van a colocar el rótulo, van a tomar la foto y abajo pueden colocar de qué se trata, ¿sí? Es decir, describir qué sustancia es
y de qué cambió de color. O eso lo pueden hacer al final también en una tabla y colocar el color y la banda de pH con la cual identificaron esa sustancia, ¿sí? Finalmente, fíjense bien, el último apartado se llama bibliografía y aquí lo que van a poner es todos los documentos, ya sea en línea, videos o recursos gráficos que ustedes tomaron de internet o de libros y los van a colocar solamente en el último apartado, ¿sí? No se colocan abajo del documento o de las oraciones, quise decir. Por ejemplo, si esto es una oración que yo copié y pegué de internet, yo no voy a pegar aquí la fuente de consulta. Lo que tendría que poner aquí es la cita entre paréntesis y bueno, si es el autor Sánchez, yo en la bibliografía, en el último apartado, en la última hoja, voy a colocar Sánchez 2021, UNAM, y le voy a colocar todo lo que se me solicita, así como lo aprendieron ayer. Si tienen dudas o comentarios acerca de cómo realizar eh, una fuente bibliográfica o bien las citas, recuerden que yo los voy a poder apoyar compartiéndoles material para que puedan ir practicando. ¿Sí? Muy bien. Del objetivo ya quedó claro sobre cómo administrar el tipo de preguntas que se me hace. Yo les sugiero que utilicen una tabla. De esa manera ustedes tienen la información organizada y al maestro se le va a facilitar la lectura porque debemos de organizar nuestra información. Entonces, ustedes traten de colocar la sustancia, de qué tonalidad estaba cuando se le agregó el agua y de qué tonalidad fue cuando se le mezcló el indicador de col morada o de Jamaica. Y ahí se puede hacer una comparación sobre el cambio que se realizó. Bien, le pueden agregar aquí también otra columna en donde pueden agregar el tipo de color o de pH que adquirió la sustancia y de esa manera decidir si estamos en presencia de un ácido o una base. Bien. Y esto es lo más interesante y lo más bonito de la práctica porque emplean esta cintilla, que es lo que nos ayuda a determinar el pH aproximado de cada una de las sustancias de nuestra práctica y ustedes se van a basar en ello, ya que si una sustancia se tornó color violeta, quiere decir que es un 6 o es un pH 6 y ya con eso ustedes se van al 6 que dice la banda y son sustancias o disoluciones ácidas. ¿Sí? Y ya sabemos entonces que si una sustancia que nosotros tuvimos en nuestro experimento adquirió este color, ya le pueden ustedes responder que es una sustancia ácida y que está en el nivel 6 y ya con eso responden a la siguiente pregunta. Recuerden que tienen ustedes que utilizar la tabla para determinar el pH aproximado de cada una de las sustancias. A alguno de sus compañeros se les ha olvidado colocar este apartado porque no colocan vinagre número 10. Es un ejemplo, no les voy a decir lo que es para no dar respuestas, pero estoy dando ejemplos para que ustedes puedan ver de qué manera están haciendo el trabajo. Ahora imagínense, la leche de magnesia obtuvo un color azul verdoso como ejemplo. Entonces, yo tengo que poner leche de magnesia, azul verdoso o mayor o menor que el número que está aquí. Y de esa manera ya ustedes tienen información o dan información acerca de las sustancias y cuál es el pH de esa sustancia, porque lo deben de colocar. No se les olvide. Van a enlistar 3 ejemplos de la vida cotidiana en donde pueden apreciar las reacciones químicas entre ácidos y bases. Y ayer leímos el apartado número 1. ¿Qué les parece si leemos el ejemplo número 2? Dice el bicarbonato de sodio, porque al ser una base neutraliza el ácido gástrico excesivo perteneciente o que está en mi estómago. También puede ser el carbonato de sodio que aumenta el pH sanguíneo. ¿Ven? Entonces ya ustedes con una breve explicación pueden definir qué ejemplos o qué sustancias hay en la vida cotidiana que los podemos identificar como un ácido y una base, y eso lo van a lograr con base en su experimento, porque de esa manera aprenden que las soluciones que nos encontramos a diario en nuestra vida cotidiana tienen un pH diferente. Al igual que las cremas corporales, por ejemplo, pueden poner un ejemplo de una crema corporal no es necesario colocar ninguna marca porque la mayoría de las fórmulas químicas de las cremas corporales pues tienen la misma base, ¿no? Que es ayudar a nuestra piel a que se humecte
y por ello no va a ser un producto corrosivo, ¿verdad? Va a ser un producto base que neutralice el pH de mi piel. Entonces, eso es importante. Ya tenemos ahí otro ejemplo y lo pueden realizar. En cuanto a la conclusión, ayer mencionábamos que tenía que ser de fuentes, perdón, de creación propia, ¿sí? Y hay compañeros a los cuales les he detectado plagio porque han tomado conclusiones de otros trabajos expuestos en línea de generaciones pasadas. Entonces, la recomendación aquí es que evitemos esa práctica, ¿sí? Evidentemente, como vamos aprendiendo a trabajar y a conocer la manera en que el maestro está dirigiendo el trabajo, entonces la conclusión aquí que ustedes van a realizar, que no es más de 10 renglones, ojo con eso, tienen que hacerlo por cuenta propia, ¿va? Hay que hacer un ejercicio cognitivo en el que ustedes reflexionen para que puedan, fíjense, la conclusión no es una respuesta buena o mala, es lo que ustedes creen. Si ustedes creen que un ácido, ¿sí? Es corrosivo y puede lastimar mi biota intestinal, bien, hay que colocarlo, ¿sí? Pero ustedes están ejerciendo ese ejercicio cognitivo de dar información, ¿sí? Con base en sus lecturas, es decir, lo que ustedes entendieron. Entonces, nadie puede hablar por nosotros más que su mente, ustedes mismos. Entonces, hagamos ese ejercicio de conciencia en donde ustedes tengan la oportunidad de expresar todas sus emociones y todo su conocimiento en este apartado de la conclusión. Mi recomendación es no basarse en ningún otro documento, porque acuérdense que es muy fácil colocar su trabajo en un detector de plagio y hasta me sale la página o los enlaces en donde ustedes obtienen la información y no es correcto. No sé si están de acuerdo conmigo, podemos sacar una conclusión de esto. No sé si alguien quiere mostrar en el chat su acuerdo o desacuerdo acerca de que las conclusiones nos permiten, ¿sí? Expresar ideas propias con base en nuestro aprendizaje. Imagínense, si yo no hago la práctica, no voy a tener una conclusión porque durante ese proceso de mi práctica no me permití reflexionar que un ácido o una sustancia se identifica de esta manera o empleando estas sustancias. Entonces ahí tienen ustedes un gran ejercicio, un gran trabajo cognitivo que hacer para expresar sus ideas, ¿sí? Debemos de hacerlo al momento de expresar nuestras ideas. También es importante que no escribamos cómo tenemos la idea, sino que hay que organizarla de forma correcta para poder transmitir una idea eh, sin tanto, vaya, se le dice sintaxis a la organización de nuestro escrito. Entonces ahí hay que respetar que la sintaxis tenga coherencia, ¿sí? Eso también es importante y se los hago saber en las retroalimentaciones. Parece muy complicado, lo sé, pero estoy seguro que conforme vayamos avanzando en el curso, ustedes van a lograr eso y más, ¿sí? Tengan plena conciencia de que ustedes están generando nuevo conocimiento. De antemano hablar de ciencia es complicado, pero ustedes han tomado pues lo mejor de estas sesiones para mejorar sus trabajos. Entonces, eso es muy loable. Los felicito porque están eh, pues haciendo un gran trabajo en cuanto a la actividad número 1 y 2. Ya quiero verlos en la actividad de la semana que viene, en donde también van a emplear conocimientos como fórmulas químicas, en donde van a ver que qué fácil es identificarlas, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a la información, hay que disfrutar lo que están haciendo y bueno, lo podemos ver reflejado en una conclusión breve, por favor. Bien, pues terminamos, ¿no? Vamos ahora sí con sus dudas y a ver si hay alguna otra duda. Ya no vamos a ver esto. Y vamos con las dudas y comentarios acerca de la actividad número 1. Jóvenes, los escucho. Si alguien quiere levantar la mano, con mucho gusto los escucho.
damos tiempo para reflexionar, para realizar nuestras preguntas y mientras ustedes piensan alguna duda o comentario acerca de la actividad número 1, voy a dar lectura a la dinámica que tuvimos al inicio de la sesión. Mencionábamos que sustancias que nos encontramos a diario en nuestra cocina o en nuestra casa tienen valores inferiores a 7, es decir, sustancias ácidas, y varios de sus compañeros mencionan: hola, buenas tardes, asesor y compañeros. Yo opino que la leche, el detergente, el suavizante de telas, el mango y el jitomate son sustancias ácidas. No sé si estén de acuerdo con su compañera o compañero. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo con unos, y acuérdense que dijimos que es válido estar en desacuerdo con eh, algunas participaciones y no por eso dejamos de participar, ¿sí? Es importante que aquí generen ustedes la confianza, como les digo, para expresar lo que ustedes creen, y si no es la respuesta correcta, recuerden que aprendemos de eso y nos damos la oportunidad de seguir mejorando. Entonces, no tengan miedo a participar. Aquí es importante que ustedes sean los protagonistas de esta sesión y ustedes den la información necesaria, ¿sí? Hay otra pregunta, dice su compañera, que todo bien hasta ahora. Pues bien, entonces, cualquier duda o comentario, si no es ahorita, recuerden que tienen la oportunidad de escribir al mensajero en la plataforma y también a mi correo electrónico institucional, que lo encuentran en mi perfil también, haciendo un clic en mi perfil. Ahí viene mi correo electrónico institucional y con mucho gusto lo reviso todos los días para ver las dudas de mis estudiantes. También acuérdense que tienen el foro Aprendiendo. Ese foro tienen ustedes la oportunidad de contestar algunas dudas de los otros compañeros. Es decir, si hay una compañera o compañero que menciona que no tiene el material como eh, la flor de Jamaica o la col morada y quiere emplear betabel, entonces ahí pueden ustedes retroalimentar. Recuerden que el betabel no se sugiere, sí es de la misma tonalidad, pero el betabel no sirve para este tipo de prácticas. Entonces, las únicas dos recomendaciones que se les hace es emplear cualquiera de las dos eh, verduras, o bueno, en este caso la flor de Jamaica, para realizar su práctica. A veces es complicado obtener los productos para realizar nuestro trabajo, y bien, pues ahí tienen dos opciones, pero si tenemos betabel y el resto no, vamos a tener que, o bueno, levantar un ticket ahí con su, expresando que no tienen los materiales para trabajar la práctica y ahí valorar la situación con los demás pues personajes académicos que se encuentran para dirigir este módulo 15, que espero los tengan identificados. También los pueden ver en el apartado de la página, ¿no? Del módulo 15. Ahí ustedes tienen a su asesor virtual, que soy yo, tienen a su tutora y a una figura académica que se llama SAME. Entonces, también se pueden apoyar ahí. Aunque ellos tienen otro rol, también tienen la oportunidad de dirigirse a ellos para sus dudas y comentarios. Pues bien, en el chat no hay dudas ni comentarios, ni tampoco han levantado la mano. Entonces, recuerden que no vamos a poder seguir avanzando si no generan dudas o comentarios. Bien, vamos a tener que cerrar esta parte de la sesión y actualizar otros 40 minutos. Los invito entonces a no irse. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar sesión. Y también aprovecho porque el día de ayer me estaba despidiendo y se me cortó la transmisión y ya no hubo necesidad de pues, volverse a conectar, ¿no? Sin embargo, no logré cerrar del todo la sesión. Por ello, voy a estar más al pendiente para ver el reloj que me indica que la sesión se ha concluido para administrar también mejor mi tiempo y poderme despedir de forma correcta, ¿sí? Entonces, como les comento, todos vamos aprendiendo, así que vamos haciendo preguntas, jóvenes. Hay que hacer preguntas.
Bien, vamos adelantándonos y vamos a hablar sobre la actividad número 2. La actividad 2 es muy sencilla. La mayoría de los estudiantes ya entregó la actividad. Faltan algunos, pero consistía en realizar una infografía. ¿Recuerdan? Voy a leer textualmente los pasos para la actividad y vamos a ir hablando cada uno de los apartados. Van a entregar en la actividad número 2 un documento en donde tenga el enlace de su infografía. Recuerden que la infografía, la recomendación o la sugerencia es de que envíen el documento alojado dentro de la plataforma, ya sea Canva o 3 opciones que tienen ahí en el documento, ¿sí? Se mencionaba que probablemente Canva no era una opción, sin embargo, sí pueden realizar su trabajo en Canva, ¿sí? No venía de forma explícita la instrucción, pero sí se sugiere que también utilicen esa plataforma y sobre todo la mayoría de ustedes se siente más cómodo trabajando en Canva, así que muy bien. Luego dice, para la infografía necesitamos colocar un título, ¿sí? El título, ustedes lo van a sacar. Hay varias especificaciones, las cuales hemos estado obviando. Obviando quiere decir que no le hemos puesto mucho cuidado o las respondemos de forma superficial. Entonces, al hacer ese tipo o dar ese tipo de respuestas, no hay una calificación como nosotros le esperábamos. Recuerden una cosa, el hecho de realizar la actividad no asegura, no asegura que yo voy a obtener una calificación arriba de 9 o el 10. Entonces, para que estemos también identificando que la rúbrica a mí me está guiando hacia el desarrollo de la actividad. La rúbrica del apartado experto, ¿se acuerdan que eso lo mencionamos ayer? Entonces, identifiquen ustedes qué es lo que se solicita, porque si responden de manera superficial y no como se está solicitando, entonces ahí probablemente hay una área de oportunidad en donde el maestro les va a hacer saber cómo es que deben de responder. Recuerden que tiene una respuesta única la pregunta y debe del maestro, si la lee y la identifica dentro de sus respuestas, él va a decidir si la hace de forma general, de forma específica o de forma superficial. Entonces ahí hay que trabajar en eso para identificar cómo es que voy a realizar esa aportación que yo tengo o esa idea, porque, por ejemplo, en este tipo de actividades no nos tomamos, y es que lo digo por experiencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo general que describe cómo es que algunos estudiantes han trabajado, pero la sugerencia dentro de mi retroalimentación es virar o cambiar un poco la información porque estamos generando información de forma mecánica, pero no un ejercicio cognitivo de decir, ok, yo entiendo que es un aditivo, pero lo voy a explicar con mis propias palabras. No voy a agarrar el trabajo de otra persona para copiar y pegar la información. Sé que suena muy repetitivo, pero ojo que estamos en la primera semana. Todas las semanas yo voy a tener la intención de generar la misma retroalimentación todo el tiempo para habituarnos en ese sentido a no hacer ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque hay trabajos de la actividad número 2 en donde nada más colocan 2, 3 imágenes, pero para mi gusto no son suficientes. ¿Sí? Y dicen, un aditivo lo sacan de una página de internet, pero no colocamos las citas ni las fuentes bibliográficas. Entonces, yo catalogo ese trabajo como plagio, ¿sí? Porque no hay ninguna fuente bibliográfica. Acuérdense que las fuentes bibliográficas, es decir, los enlaces que colocamos o eh, el nombre del autor y el nombre del documento, esas son las fuentes bibliográficas. Si yo no las coloco, el trabajo automáticamente se cataloga como plagio, ¿sí? Entonces, no se califica, pero verdad que es necesario que las agreguemos porque si no mi trabajo no se sustenta y no se valida, vaya. Y literalmente ese trabajo queda no evaluado. Es decir, me aparece una calificación de 0.
Y ya con una calificación de 0, ustedes pueden volver a subir su trabajo ya con todas las correcciones necesarias. Es importante que no lleguemos hasta ese punto. Y siempre hay recomendaciones, ¿sí? La recomendación ahora para la actividad número 2 es colocar mínimo las fuentes de consulta. Vamos a describir entonces qué es un aditivo automotriz para la gasolina y eso lo vamos a hacer haciendo una lectura de forma pues simplificada y voy a agarrar mi lápiz y mi cuaderno, bien mi computadora y después yo mismo voy a hacer una descripción de qué es lo que entendí de qué es un aditivo. Muy bien. Y ya me voy a pasar a la siguiente pregunta. Es importante también que coloquen los puntos. ¿Por qué? Porque colocan que es un aditivo, pero no colocan el título. Tienen que colocar qué es un aditivo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de responder qué es un aditivo automotriz. ¿Sí? Aditivo. Muy bien. Entonces dice el apartado C, hay que explicar de forma breve cómo es que los aditivos intervienen y modifican la rapidez de las reacciones. Eso también, acuérdense que este trabajo es de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, con mis fuentes de consulta, voy a leer y después explicar con mis propias palabras cómo es que los aditivos intervienen y modifican la rapidez de las reacciones. Con mis propias palabras, recuerden, voy a copiar y pegar, pero voy a hacer un análisis diferente es decir, una paráfrasis colocando, como dijo Salgado en el 2015, un aditivo interviene de esta manera en el carro porque modifica la rapidez de las reacciones y ya lo empiezan a explicar, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que están hilando la información del autor, pero le están dando el reconocimiento a ese autor. Pues muy bien, van al apartado D, donde dice que hay que explicar los procesos de catálisis en la gasolina y cómo el aditivo protege el medio ambiente. Y ahí ustedes tienen que hacer una lectura y explicarlo con sus propias palabras también. Otro apartado que no se está colocando y que es importante porque es parte de la calificación es un eslogan. Un eslogan nos permite que de forma breve, concisa y directa, probablemente utilizando diferentes tipos de comunicación. Es decir, uno puede ser divertido, otro puede ser reflexivo, otro puede ser directo, ¿sí? Pero que nos haga no reflexionar, sino que nos invite a hacer un cambio. Y si mi carro o el carro de los demás no utiliza un aditivo automotriz para su gasolina, es muy probable que nosotros podamos aprovechar ese vacío o esa información para redactar un eslogan que invite a que se utilicen aditivos automotrices o bien que se coloque un catalizador en el carro para poder aprovechar y convertir esos gases tóxicos y desdoblarlos para que no se vayan a la atmósfera y contaminen. ¿Sí? Entonces ese eslogan va relacionado a que de forma intuitiva podamos generar un cambio con la conciencia de las personas para invitarlos a mejorar el medio ambiente. ¿Sí? Gracias al tema de los aditivos y el proceso de catálisis, por favor. Entonces, ahí ustedes hay que echar a volar la imaginación. Sé que es difícil, estoy pensando en uno, pero sí es muy complicado, ¿no? Entonces, se pueden apoyar de sus lecturas y de esa manera pueden obtener un mejor panorama de qué es lo que podemos aprovechar y en una expresión corta, es decir, no más de 8 o 5 palabras, podamos decir, el mundo, eh, vaya, qué difícil es, ¿no? El mundo automotriz con aditivos. Entonces, no sé, es complejo generar, pues, ideas, pero yo sé que lo van a poder lograr. Entonces, tienen un gran reto en cuanto a la reflexión, en cuanto al eslogan, pero no se les olvide colocarlo. También pongan eslogan y abajo colóquenlo entre comillas para que el maestro lo pueda identificar, porque probablemente los eslogan van después del título, lo pueden agregar después del título para que haga juego con el título y se pueda aprovechar esa parte porque muchos lo colocan en la parte de abajo con letras chiquitas
y realmente no tiene esa invitación a hacer un cambio en nuestro carro para generar menos contaminación. Y finalmente coloquen, ya sea tanto en la infografía como en su documento que van a enviar con el enlace, una conclusión, perdón, en donde coloquen la importancia de los catalizadores para cuidar el medio ambiente. Entonces, también una recomendación es que no se pasen de los 10 renglones, pero que no sea tan breve que no lleguen a los 8 renglones. Lo idóneo es que mínimo escriban 8 renglones y no máximo de 10, ¿sí? Porque de esa manera podemos transmitir una idea. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo, aunque no había mucha oportunidad de agregar mucha información, simplemente fíjense que una imagen puede decir mucho acerca del trabajo, entonces ya con esto me doy una idea con unas imágenes. Entonces hay que agregar imágenes que ilustren lo que ustedes están tratando de decir. Coloquen, fíjense, con títulos, ¿qué son los aditivos? O bien pueden poner qué es un aditivo o cambiar simplemente con que le pongan aditivo, pero que sea el título o el subtítulo más grande que la descripción del concepto, ¿sí? Si yo voy a decir para qué sirven, voy a colocarlo más grande el subtítulo con letra más vistosa y después me voy a dedicar a generar la respuesta de este subtítulo, de esta pregunta, pero fíjense que utilizo diferentes tamaños de letra para diseñar mi trabajo. Letras muy chiquitas no es necesario. Si se dan cuenta, yo utilicé para describir qué son 3 líneas y son líneas muy cortas. ¿Para qué sirven? Probablemente aquí me excedí un poco de la información y entonces tendría yo que al menos unas 3 líneas escribir para qué sirven. De forma concreta, sirve para limpiar las impurezas de la gasolina y promueve una correcta lubricación de las piezas. Y ya con eso es suficiente porque una infografía va guiando de forma eh, ilustrada la información. No va repleto de información. Simplemente, si hay demasiadas opciones, ¿para qué sirve? Simplemente escojan una o dos con el fin de que la lectura sea simplificada y ya con eso tienen ustedes su trabajo. No se les olvide agregar las fuentes de consulta en su documento y también emplear citas. En cuanto al eslogan, fíjense también hay que colocarle eslogan y abajo de ese subtítulo coloquen su eslogan. Y bien, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Ahora sí, jóvenes, llegó el momento de que participen. Coméntenme sus dudas y comentarios. Vamos trabajando acerca sobre la actividad 1. Vuelvo a la actividad número 1 y dice una de sus compañeras, en cuanto a la actividad, ¿no se pueden usar PowerPoint? ¿Te refieres a la actividad número 2 con la infografía, Jessica? ¿Me puedes confirmar si es para la infografía, por favor? Ok, muchas gracias. Dice su compañera que ella se refiere hacia la infografía. Pues bien, desafortunadamente no, compañera. Tiene que ser en una de las aplicaciones sugeridas por la actividad. Recuerda que hay unos enlaces en donde se te sugiere que realices esas actividades. Y si bien no es una de esas, aquí debemos de estar conscientes de que nosotros nos estamos capacitando para el uso de las tecnologías de la información, es decir, de las TICs. Ustedes como estudiantes, si no están familiarizados, por ejemplo, con alguna plataforma o alguna aplicación o como en su momento fue PowerPoint o Excel o Word, fíjense bien que ustedes dominaron eso y se atrevieron a conocer nuevas herramientas digitales para generar su trabajo y de esa manera presentar de forma eficiente un resultado. Entonces, esta infografía sirve no nada más para exponer la información, en este caso los catalizadores,
sino que también sirve para dominar el uso de las TICs. Ahora imagínense que en un ambiente laboral se nos indica que hay que presentar un reporte de forma, pues, vistoso, y si no tenemos o nunca quisimos trabajar en ninguna otra aplicación o plataforma que me permitiera a mí, ¿sí? Usar plantillas predeterminadas. Entonces, me estoy perdiendo la oportunidad de seguir adquiriendo nuevas herramientas digitales para profesionalizarme. Entonces, hay que entrarle, hay que ser de los estudiantes que generamos pues empatía, ¿no? Con el trabajo y decimos, va, vale, no lo sé usar, pero voy a hacer mi luchita, voy a hacer el intento de aprender. Si no va a ser en esta ocasión, va a ser en la siguiente. Entonces, ustedes van a enviar una infografía con el enlace de la página en donde está alojada su infografía. No lo hagan por medio de Google Drive. Solamente a un estudiante, a una compañera de ustedes, le solicité que me lo enviara porque tuvo problemas para hacerlo. Entonces, la recomendación es simplemente compartan el enlace donde está alojada su infografía, y si bien se nos complica un poco, pueden mandarme un mensaje solicitándome que me van a enviar la fotografía del documento, pero alojada en un enlace de Google Drive, ¿sí? Porque así son las indicaciones, que más quisiera yo que lo hicieran y que el trabajo fuese de forma libre, pero nos estamos también capacitando para conocer nuevas herramientas digitales y hay que aprovechar, ¿sí? Entonces, yo sé que lo van a lograr. Suena también muy complicado, una infografía vistosa, con características únicas que se diferencie de la de mis compañeros, pero ustedes son capacitados, tienen todas las herramientas necesarias para generar nuevo conocimiento, así que los invito a que se adentren a esas plataformas. Y si bien se nos complica, como lo menciona su compañera, usar Canva sí es muy complicado, pero también para algunos se les hace más amigables esa plataforma, y por eso es que se tomó pues la sugerencia de los estudiantes de que también se tomaran en cuenta trabajos hechos en Canva, ¿sí? Un dato muy importante aquí para la infografía es que van ustedes a compartir de forma pública el enlace, porque hay en ocasiones comparten el enlace, pero mucho ojo aquí con esto, si comparten el enlace y no es de forma pública, y no se puede abrir, el trabajo es calificado como no entregado o con 0, y ahí tienen la oportunidad otra vez de entregarlo, pero no cuando se cierre la plataforma. Es decir, yo decido enviarlo el domingo a las 11:58, se envía mi trabajo, pero no se puede abrir la plataforma. En ese caso, no hay posibilidad, si no se abre el archivo o no es público o hay problemas para que el asesor virtual abra el archivo, ya no se puede hacer por segunda entrega, ¿sí? Entonces, ahí acuérdense, siempre cuando voy a compartir un enlace con mi maestro, tengo que abrirlo en una ventana incógnita, ¿sí? Esto me ayuda a mí a identificar si el enlace es de forma pública o no. Se incorpora una compañera, Reina, te saludo con mucho gusto. Hay otra pregunta acá arriba, dice, buenas tardes, tengo una duda, yo manejo cloro en gel, ¿también lo puedo usar? Para tu práctica, si te refieres, Saraí, a la práctica, la recomendación es que no, que utilices el cloro líquido, ¿sí? Porque estamos trabajando con soluciones. Entonces, el gel probablemente se te vaya a dificultar manejarlo. Entonces, mm, no, yo considero que el cloro en gel no es apto para realizar tu actividad. Voy a consultarlo también con una figura académica que me dirige. Entonces, hay que estar al pendientes. Sara, ¿qué te parece si te comunicas al mensajero y me dices para que me recuerdes, ¿no? ¿Qué es lo que decidió o cuál fue la indicación que me dieron a mí? Yo por lo pronto te recomiendo que utilices cloro de forma líquida.
¿Va? Bueno, vamos a concluir entonces. Vayan, Reina, te invito a que participes y coloques en el chat o bien alces la mano para abrir tu micrófono y puedas socializar algunas dudas o comentarios con las que te encontraste al momento de realizar tu trabajo. Tienes 2 actividades pendientes, entonces, si ya las entregaste, te felicito. Y si hay alguna duda o comentario y que por lo cual no has podido avanzar en tu trabajo, hoy es el momento. Estamos reunidos en nuestra sesión para poder socializar sus dudas y comentarios. Entonces, mientras colocan en el chat, mis últimas recomendaciones son que revisen su archivo antes de enviar y guardar. ¿Por qué? Porque también la nomenclatura es importante. Tienen que identificar sus documentos con base en la información que se les está solicitando. Es decir, hay una, un código con sus datos. Entonces ahí tienen, cada actividad tiene una nomenclatura diferente y si guardan su documento con otra nomenclatura y así lo suben, van a tener 40 puntos menos o 20, no recuerdo muy bien, o 18. Entonces, por ahí oscila el hecho de que no cumplan con la nomenclatura. No es mucho de la calificación final, pero perjudica totalmente su calificación o la merma. Entonces, mucho cuidado con sus archivos. Hay que seguir las instrucciones que se guiaron a partir de esta sesión. Si bien no se dieron respuestas, recuerden que no dieron ninguna respuesta para que ustedes se les facilitara el trabajo, simplemente se guió la información para hacerlos reflexionar acerca de cómo es que pueden ustedes realizar sus dos actividades. Hay que consultar las dudas y comentarios, todavía estamos a tiempo, pueden aportar al foro seguimiento y también pueden comunicarse conmigo por medio del mensajero. También hay que administrar su tiempo. Recuerden que mañana es viernes y aunque por fin es viernes, no se acaba la semana. Tienen hasta el domingo, pero la sugerencia es de que si bien administraron su tiempo a lo largo de la semana e iniciaron de poco a poco el lunes, martes, miércoles y jueves y hoy deciden subir su actividad concluida, ya con eso tienen un tiempo establecido para corregir su trabajo si es que lo amerita. Hay que leer detalladamente lo que se les solicita en cada una de las actividades para cumplir con lo solicitado y es importante que en el módulo 15 citemos en formato APA mínimo sexta edición, vamos en la séptima edición, pero tienen que citar toda su información. Hay que sustentar con argumentación, es decir, explicar el por qué ustedes piensan eso, pero hacerlo con base en sus lecturas. Y hay que buscar una tabla periódica de elementos químicos para la siguiente clase y eso lo pueden hacer googleándola. Hay que tenerla a la mano porque muy probablemente la vayan a necesitar para la actividad número 3 y 4. Bien, bueno, en específico para la 3. Pero no es necesario la de la tabla periódica, simplemente hay que leerla un poco para identificar algunos de los elementos que vimos hoy. ¿Qué fue el pH? Bueno, ¿qué es el pH? Perdón, cómo se mide, las 2 actividades y estamos concluyendo con sus dudas y comentarios. ¿Qué abordaremos la siguiente sesión? Pues las actividades de la semana 2, actividad 3 y 4, que se titula Ecosistemas y Sustentabilidad. ¿Sí? Les agradezco su atención, mucho éxito. Recuerden que mañana, pues ya es fin de semana. Qué mejor que lo administren desde ahorita sus entregas, lo hagan desde ya para que puedan disfrutar un fin de semana agradable en compañía de su familia. Hay una última intervención de sus compañeros. Buenas tardes, dice Reina. Por el momento no tengo dudas. La sesión grabada de ayer me ayudó mucho. Pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de observar lo que vimos y bienvenida. Última actividad que tienen es que respondan a más tardar mañana una encuesta o un formulario de Google Formularios en donde podamos definir el horario de nuestras sesiones, ¿sí? Desafortunadamente, yo no, bueno, los horarios que les coloqué ahí son los únicos en los que yo puedo asesorarlos porque trabajo en la tarde en una preparatoria también y
no podría después de las 8 de la noche. Entonces, no sé si sea muy tarde también. Es a las 9 de México, a las 8 del Pacífico. Entonces, hay muchos estudiantes que son padres y madres de familia y también tienen pues otras actividades. Lo bueno es que, como dice Reina, las sesiones grabadas ustedes las pueden aprovechar en el horario que ustedes gusten y de esa manera pues se ve la misma información y les sirve de cualquier manera, ¿no? Entonces, tienen que ayudarme a contestar pues ese formulario para decidir de forma grupal cómo es que nuestra sesión síncrona de cada semana se puede llevar a cabo y en qué horario. Los horarios son de miércoles y jueves únicamente, ¿sí? Entonces, no se puede otro día, solamente los miércoles y jueves, para que estén pendientes, por favor. Hay otra pregunta aquí. Bueno, dice muchas gracias una compañera y Reina también, muchas gracias. Te agradezco a ti también, Reina. Dice asesor, ¿qué grupo somos o dónde puedo checarlo? Y gracias. Bueno, ahí en la plataforma lo puedes ver. Recuerda que tienes, eh, son como una nomenclatura. Aquí lo estoy viendo. Dice que somos el M15, C3 o Campus 3, G24 o Generación 24. ¿Sí? Y probablemente te aparezca ahí un guión 035. ¿Va? Entonces lo repito de nuevo. M15, C3, G24, guión 035. Entonces, esa es la respuesta a tu duda sobre qué grupo somos. De cualquier manera, antes de iniciar la sesión, entré a la página y revisé tu mensaje. No había tenido la oportunidad de entrar, pero de cualquier manera ahorita te lo vuelvo a escribir y te contesto el mensaje que me mandaste. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos entonces, jóvenes, dudas y comentarios acerca de las dos actividades. Y me voy muy tranquilo de saber que pudieron contestar o les pudieron contestar sus dudas y comentarios. Todo claro, muchas gracias. Pues bien, ya está entonces dicho, no hay dudas y comentarios y aprovechamos y cerramos la sesión. Entonces, son un gran grupo, son unos grandes estudiantes, sigan así, sigan así. Y bueno, aquí está. Listo. Entonces, si no hay más dudas y comentarios, no me despido, nos seguimos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, jóvenes, hasta pronto.